de ingresar. Ok, thank you very much. Go to bed. Bueno, voy a compartirles de vuelta, a ver. Había alguien que había hecho un trabajo con un artículo de una cooperativa que estaba buenísimo, pero me parece que la chica no está hoy. ¿Y vos recordás algo, alguna frase de ahí? No, me acuerdo que había un muchacho que era uno de los que hablaba, que había sido operario al principio cuando esto era una fábrica de insumos de la industria médica, de alcohol en gel y cosas así, y había un muchacho que era operario y que bueno, ahora era uno como de los representantes de la cooperativa. Entonces era interesante cómo él relataba el paso de haber sido operario a pasar a de algún modo tomar las riendas de ese lugar cuando los dueños, bueno, no sé, no me acuerdo qué era lo que había sucedido, que habían dejado la empresa y bueno, los trabajadores la habían recuperado. Estaba buenísimo el artículo. Otra vez. Uy, se cortó de vuelta, parece. Ahí se volvió, ¿no? Sí, sí, ahí volvió, se descongeló. Sí, es un desastre esto. Después también voy a hacer el mismo análisis que hice a la mañana. Pero bueno, voy a ponerlo así genéricamente como recuperar el trabajo, en el doble sentido, ¿no? Sí, sí. Voy a ponerlo así, comillas, en tanto recuperar la fuente de trabajo y recuperar el trabajo como institución que no se quiere perder, digamos. Bueno, si a alguno después se le va ocurriendo alguno más, para que también van a estar entendiendo para dónde vamos. A ver. La mía, perdón, sí, en mi artículo, sí. una de las enfermeras, la enfermera que hacía una denuncia sobre un hospital de Orán, decía explícitamente, no puede ser que las enfermeras tengamos que salir a comprar 3 paquetes de algodones con plata de nuestro bolsillo, porque no hay. Bien. Bueno, vamos a ver. Vuelvo a decir, esto es lo que nos pasa. Esto es como los magos, vieron que meten las cartas y no sé. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Todas son pertinentes, algunas van a ser más fáciles de anudar que otras. Las frases son todas pertinentes, hay que ver cómo, en función de los temas de hoy, que podemos anudar. A ver, voy a ir un poco marcando, y yo voy a ir y volver, tratar de ir y volver de los PowerPoint con estas frases. Vamos a ir viendo cómo las anudamos. A ver, María José, en el texto del sentido del trabajo, yo digo para ganar tiempo, va a ser todo un recorrido histórico, siempre a nivel filosófico, político, hasta religioso, de cómo se fue significando el trabajo a lo largo del tiempo y cada uno aparte en su modelo de producción, ¿no? Dentro del capitalismo, en el medioevo, a la idea de los griegos, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento era ser indigno, para los griegos era indigno el trabajo manual porque el trabajo en realidad era un trabajo intelectual de creación, entonces todo aquel que trabajaba la tierra era alguien considerado menor, hasta después en la iglesia como algo más de humildad, entonces todo el tema del sufrimiento, ¿no? El yugo del trabajo, el sacrificio, lo que ganarás el pan con el sudor de tu frente, son frases así que marcan tendencia, después que otras cuestiones más religiosas que después Weber va a tomar como fundamentos también del Capital a partir de la Revolución Luterana, van a decir que la forma de agradar a Dios es justamente hacer riqueza en este mundo. ¿Me están escuchando? Porque yo veo gente congelada. Ah, sí. Sí, sí, se escucha. Bueno, María José les hace ese raconto hasta llegar a nuestros días y plantea por eso digo lo del tiempo, ¿no? Hablando de la precarización laboral, que obviamente en nuestro país eso sigue operando, más allá de periodos de mayor o menor inestabilidad,
ni hablar ahora de la pandemia, pero podemos decir que estamos en un marco ya desde años 90 para acá, de cuestionamiento de no solo de la parte jurídica, ¿no?, de la legislación, porque uno puede ubicar, si se quiere hasta históricamente, de Perón en adelante, año 45 en adelante, derechos laborales convertidos en legislación, ¿no? O sea, toda la parte jurídica. Entonces, cuestiones que desde el 45 en adelante, aparte, se fueron, entre comillas, naturalizando. Es decir, pasaron a ser parte de la práctica del trabajo, que las horas de cantidad de trabajo, el tipo de salario, las vacaciones, indemnizaciones, eso no es que se dio toda la vida, eso se fue incorporando hace menos de 100 años, ¿sí?, en nuestro país. Y después, a partir de los 90, eso fue cuestionado. O sea, en 45 años eso empezó a ser cuestionado y hoy van a ver que hay diferentes formas de contrataciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso María José lo resume bien. Acá el punto es, entonces, para que ustedes tengan en cuenta, y en función de lo que ustedes vienen diciendo acá, y ahora lo vamos a ver, es justamente la última frase, por ejemplo, que uno dice, no puede ser que tengamos que salir a comprar algodones con plata en nuestro bolsillo, justamente parte de una de las significaciones que se ponen en juego. Esto es considerado en tanto que la institución provee al que trabaja los recursos necesarios para que lleve a cabo su tarea. Entonces, esto es vivido por esa gente que tiene esa historia, además de la relación con la institución de esa manera, es visto como algo de, obviamente, de precarización, pero como algo inaceptable. Entonces, esa es una de las primeras desfasajes, como va a decir María José, de las significaciones sociales imaginarias. Una es, aparte de ese contrato implícito con la institución de expectativas, es la institución provee los recursos porque a mí se me llama para trabajar y cumplir objetivos. Bueno, esta gente que tiene incorporada estos imaginarios de época, lo tornan como inaceptable. Por eso esto no puede ser, es vivido con, si se quieren, enojo, indignación. ¿Se entiende? Alguien que se supone la institución del trabajo, los recursos los provee la institución. Primer punto del sentido del trabajo. ¿Sí? Fíjense, y ahora vamos a ver cómo los vamos viendo o no, que si se quiere, la última frase, de alguna manera, lleva a cierta cuestión de indignidad, como de indignación o de pérdida de dignidad. Yo tengo que poner plata de mi bolsillo para sostener la institución. O sea, se torna indigno no porque yo tenga que poner plata, sino también porque es indigno que una institución que se ocupa de las personas me plantee eso. Y uno de los puntos fuertes de la historia de la naturalización del trabajo es que el trabajo dignifica a la persona. Y si yo tengo que sostener esta institución que supuestamente me convoca a mí, porque es una cooperativa, en el otro caso, que es una cooperativa que se constituye de tal manera, no es un trabajo voluntario, o sea, acá hay una concepción de trabajo que se supone que hay división jerárquica, técnica, hay condiciones salariales, y yo termino poniendo el dinero, a lo que se suman otras dificultades, atenta contra una de esas significaciones, que es el trabajo dignifica a la persona. ¿Sí? Entonces, esas son las primeras cuestiones de sufrimiento, que también va a suponer estos cambios de época para quienes tienen significaciones ancladas en la historia del trabajo en general. Porque como bien decimos abajo, el trabajo no solo, fíjense, tiene que ver con aspectos de orden material. Acá unos dicen, nosotros estudiamos para curar personas, salvar vidas, no para cortar calles. Entonces vos decís, pero ¿qué tiene que ver esto con el contenido material? No, tiene que ver con contenidos fantasmáticos también. No es solo lo material. Entonces, acá, después uno puede, estar de acuerdo o no, pero apela a, por ejemplo, la vocación profesional, apela a los ideales profesionales, apela a, por ahí, no meterse en lo político del trabajo. ¿Sí? Entonces, queremos decir que el trabajo, la institución del trabajo en general, y después en cada organización, está investido no solo de cuestiones materiales, es decir, no solo me ocupo de ser enfermera, llevar a cabo, sino que yo además, si hay un problema, no estoy para cortar calles, yo estoy para curar personas. Y esto se le asigna entonces fantasías, como le decíamos la otra vez, de lo que supone una profesión, pero una profesión a su vez atravesada por el otro punto, la historia personal. Cada uno trae una historia que se pone en juego
y en tensión cuando uno trabaja en una institución y también con su disciplina. Entonces esos contenidos fantasmáticos tienen que ver con los mandatos, que tienen que ver por ahí en la formación, ¿no? ¿Qué es ser enfermera? Entonces, ¿cómo voy a terminar yo cortando calles? Si yo estoy acá para salvar vidas, fíjense además ese mandato, ¿no? Es una fuerte fantasía que también estaba asociada al trabajo social en una época que tenía que ver con que nosotros salvamos inconscientemente, salvamos la vida de otros. Entonces, entre salvar la vida de otros y cortar calles hay un abismo. Entonces, mis mandatos son curar y salvar, no cortar calles. ¿Se entiende? A ver, quiero decir esto para intentar comprender los contenidos fantasmáticos que cada persona singularmente le asigna al trabajo. Entonces no es para juzgar o criticar o evaluar, es para comprender que cada práctica del trabajo tiene contenidos materiales, su quehacer, su saber de oficio, cómo lleva a cabo determinado método para trabajar, pero además está imbuido de contenidos fantasmáticos, porque las personas cuando van a trabajar, y acá me voy a adelantar, a ver si lo encuentro acá rápidamente, quiero ver si lo pongo acá, acá, por ejemplo, voy a saltar el PowerPoint, lo van a tener ustedes, forma parte del cumplimiento del contrato narcisista. Cuando uno va a trabajar, tiene expectativas, que espera que la institución se las retribuya, brindándole las condiciones para poder trabajar. Pero al mismo tiempo, esos contenidos fantasmáticos buscan se transforman en deseos que intentan ser sublimados en ese espacio de trabajo. Recuerden, como decíamos la otra vez, que toda pulsión sexual se va con el tiempo coartando en sus fines, buscando aspectos que son valorados socialmente. El trabajo es una de esas prácticas que son valoradas en lo social y uno sublima esos deseos cumpliendo o logrando objetivos, metas, ideales profesionales en un espacio de trabajo. Entonces, esta frase que dice esta persona, yo no vengo a cortar calles, entre otras cosas, un poco responde a que en principio parecería que desde su contenido fantasmático que decíamos, profesión, mandatos, historia personal, no le está permitiendo sublimar sus deseos en la institución. ¿Sí? Yo estoy haciendo como pasajes brutales, habría que después ir contextualizándolo más, pero quiero decir cómo frases significativas me hablan de los contenidos del trabajo. Y el desfasaje con, como les decía antes, de esto. Los derechos también, vuelvo a decir, si yo tengo como trabajador, el derecho es justamente que parte de los derechos es que la institución me provea los recursos. Si yo tengo que salir a cortar calles porque no me están pagando, o sea que dejo parte de mi trabajo, de lo que tengo que hacer, o sea, estoy cercenando mi vocación, mi ideal, estoy pidiendo por mejores condiciones, al mismo tiempo estoy además poniendo de mi bolsillo, no estoy uniendo las frases ahora, porque estoy uniendo la última, estoy uniendo la de cortar calles con la de poner de mi bolsillo, ¿no? Un poco tratando de articular. Ahí se están rompiendo dos significaciones fuertes, y esto tiene que ver con lo que María José después plantea de esto, del sinsentido. Si las significaciones sociales imaginarias que uno fue construyendo en relación al trabajo, que las ha recepcionado de las generaciones anteriores y la institución no las provee, lo que empieza a ocurrir es que fíjense que empiezan a llevar a cabo actividades para las cuales no han sido convocados. ¿Sí? Y entonces esto, entre los contenidos fantasmáticos del trabajo y lo que no pueden hacer, se empieza a generar un sinsentido. ¿Para qué voy a trabajar? Esto que decía, ¿entonces qué voy a cortar calles o voy a curar personas? Entonces esto empieza a ser factores de sufrimiento, de malestar en la tarea. Y fíjense que está anclado en esto que les decía antes, en el desfasaje con las significaciones sociales imaginarias. Aquello que tiene que ver, como les decía acá, con las expectativas que uno tiene cuando va, pueden ser implícitas o explícitas, conscientes o inconscientes, en relación con el trabajo. Vamos a ver, por ejemplo, otras frases. Esto de la clínica, o sea, ¿cómo lo podemos traducir? Mi trabajo o nuestro trabajo es imprescindible por los recursos que tenemos para quienes hablar de curar, etc. Entonces, fíjense, vuelvo a decir acá, vuelve a esto de el trabajo como dignificación, ¿no? Nosotros somos imprescindibles, somos parte de la sociedad. Nuestro trabajo es imprescindible para que la sociedad pueda seguir estando lo más saludable posible. Y eso a su vez es reconocido
por la población. Y como los recursos que contamos, hoy somos imprescindibles. Entonces, a estas personas, por ejemplo, si además, póngale el ejemplo contrario, si esta clínica cerrara, no solo estás cerrando una fuente de trabajo, lo que se está coartando es no solo mi dignidad, que me quedo sin ese trabajo, y como proveedor familiar y la sociedad, sino que dejo de ser parte de la sociedad. Eso es lo que empieza a operar también como fuertemente la relación trabajo. El trabajo, en tanto significación social imaginaria también, supone ubicarme en un espacio de la sociedad. Por eso ha pasado mucha gente de generaciones anteriores que se quedan sin trabajo cuando en su significación estaba el primer punto, la estabilidad. Ustedes, por ahí, hoy ustedes no estarían ni de acuerdo, con mucho menos decir, y yo empecé en Renault a los 18 años y me jubilé en Renault a los 70, y uno diría, la puta, 70 años adentro, ¿tuviste? ¿No? Y otro será tomado como orgullo que uno pudiese estar toda la vida en un espacio institucional, creciendo ahí, pasando de sector, formando a otros. Entonces, la estabilidad era ya una naturalización y era parte de una significación en el trabajo. Aquella generación que empezó a partir de los 90 a vivir la precarización, este es uno de los puntos que empezó a ser quebrado, pero no solo quebrado legislativamente, políticamente. A algunos les significó un quiebre en su estabilidad emocional. En el extremo, gente que no solo ha perdido la estabilidad, sino que ha perdido el trabajo, en tanto dignidad, en tanto, hasta les diría, en el tema del hombre, sobre todo en lo corporal, en la virilidad que suponían tanto proveedor de la familia. Estamos hablando, obviamente, de una sociedad más patriarcal, donde el hombre tenía esa ubicación y autoatribución, también porque los mandatos iban haciendo que se lo creyeran, tanto fantasmático, que era el hombre quien proveía. Uno podría decir en términos de Freud, era el pene de la familia, el falo de la cuestión familiar, es justamente la cercenación del falo, es justamente la castración. Quedarse sin trabajo, en términos psicoanalíticos y fantasmáticos, era ser castrado. Para mucha gente esto supuso entrar en grandes depresiones, esto supuso también enfermarse físicamente, enfermarse mentalmente y en los casos muy extremos, en función de su estructura de aparato psíquico, con suicidios. Pero también esto supone en el ámbito familiar rupturas en lo familiar, ¿no? Que cambia la dinámica del trabajo y aun cuando tuvieran por ahí oportunidades, esa cuestión de quedar fuera de esa significación de la estabilidad, de sentirse indigno, porque el punto es que lo hacía digno al trabajo. Por lo tanto, la persona a quedar sin trabajo se autoconvencía de que era indigno esa persona en particular, privadamente, individualmente. Se culpabilizaba él por la pérdida, o ella, por la pérdida del trabajo, más allá de que hubiera un contexto de ampliación, como María José menciona, de ya de sectores mundiales en exclusión de determinado modelo de producción. Pero las personas lo vivían como algo individual. Estas son las significaciones que son construidas y que fueron entrando en desfasaje con los momentos actuales. Quizás ustedes hoy en el mundo del trabajo estén más acostumbrados a decir, yo trabajo por 3 meses, por 6 meses, veo si continúo, o yo quiero trabajar 6 meses, pues ahorro plata, me voy a Australia, me voy a caminar por Europa. Digamos, hay diferentes historias de vida en esto. Porque para las nuevas generaciones, quizás el criterio de la significación de estabilidad hoy no es un valor tan importante. ¿Sí? Por ahí sería más importante el criterio de movilidad laboral. Quizás que, bueno, yo soy acá, me quiero pasar a este lugar. Pero la estabilidad por ahí hoy no es una significación social imaginaria que, tendría que preguntar a ustedes igual, que sea un valor, algo muy valorado. Para las generaciones de, pónganle, nacidas en el 60 para atrás, esto en general era un valor muy fuerte. Y bueno, y un productor de gran desequilibrio cuando esto no se vino dando. Y esto es para todos los sectores. Hay algunos ejemplos que van a ver más adelante donde un presidente, una alta jerarquía de Telefónica, creo en Francia, se suicidó en el mismo lugar de trabajo. O sea, esto pasa en todos los cadenas, sectores de división del trabajo y técnicas de una institución. Bueno, a ver alguna otra frase. Bueno, esto fuertísimo. Esto del no somos nada, ¿no? Fíjense cómo se modifica, ¿no? Antes estamos en la primera línea, es decir, como decíamos antes, somos parte de la sociedad, somos respetados, me da dignidad, somos reconocidos. Hoy no somos nada.
¿no? Esto puede que ver también con la institución expulsa, ¿no? Expulsa, y ahí vamos a ver el tema de lo prescindente o no, o estructurante, pero fíjense cómo el no participar en los espacios protagonistas y de autoridad en el trabajo lleva a este tipo de frases también extremas. No somos nada. ¿Cómo? ¿Qué diferente podría ser? Hace unos meses estábamos en la primera línea. Hoy, la verdad, que estamos trabajando desde otro lugar, ¿no? Y acá lo que dice es, no somos nada. Bueno, estas son cuestiones para ampliar, pero estas son frases muy significativas, porque hace a qué es lo que cada uno tiene incorporado en esos mandatos, en esa historia personal, en lo que tiene que ver con la especialidad que ha ido formando. Y otras cuestiones también, que toda elección, acá muy bien dice María José, estamos siempre en ámbitos condicionados. Por ejemplo, vamos a ver el tema de recuperar el trabajo. En otros contextos, uno no puede siempre elegir, por más vocación que tenga, qué sector o qué área, en qué institución quiere trabajar. Esto que hace esta gente de recuperar, ¿no? O recuperar una empresa o una fábrica y generar una cooperativa que sostiene de alguna manera, desde una práctica diferente, el trabajo que ya tenían, habrá que ver en función de qué valores. No siempre es posible para la gente esto de elegir su trabajo. Siempre estamos condicionados a la hora de ser parte de un trabajo, ¿sí? Y eso también muchas veces incide en la mayor o menor frustración en un trabajo. No es lo mismo, por ejemplo, y habría que preguntarlo, es si yo o el grupo tiene una gran pertenencia con esa fábrica, por ahí tienen historia, se armaron familias, se sostienen familias a partir de esa tarea, pero además, pónganle, voy a inventar algo, ¿no? Son maestros torneros, entonces es un oficio muy desaparición, pero que al mismo tiempo es muy buscado, y entonces es, yo quiero sostener mi trabajo, entonces hago toda una tarea desde la cooperativa para sostener el trabajo, ¿sí? Entonces ahí las elecciones están puestas en función también de los ideales que uno tiene en vigencia, porque además puede pasar muchas veces que yo no sé hacer otra cosa, uno podría decir, si no sigo siendo maestro tornero. Entonces también la cuestión de sostener esa dignidad, esa estabilidad, haga con determinados sectores, con determinadas formas, de recuperar un espacio para sostener ese trabajo con otra modalidad, ¿sí? A partir de los contenidos fantasmáticos que tiene el trabajo. Habría que preguntarle a estas personas cuáles son sus mandatos, o sea, por qué eligieron el oficio que eligieron, cuál es su historia con eso, cómo esto de la especialidad se han conformado un colectivo, reglas, métodos, que ellos no quieren dejar de hacerlo, por más que la empresa en sí o la fábrica hoy no dé para sus dueños originales rentabilidad. Entonces ellos le encuentran dentro de elecciones condicionadas, fíjense que seguramente esta cooperativa no va a obtener, quizás en los primeros tiempos, los mismos ingresos que antes, que tampoco van a estar garantizados. Entonces uno siempre en el espacio de trabajo realiza elecciones condicionadas. ¿Por qué? Por el contexto, por los modelos de producción, por el lugar donde está trabajando, y acá podemos recordar Schlemenson, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación de una institución con su territorio? ¿Cómo fue creada y cuál es el proyecto de esa institución en función del contexto y los objetivos que se está planteando? ¿Se entiende? Acá hay un ejemplo de una fábrica que fue creada para algo y hoy cambia de modalidad para, en principio, sostener el mismo objetivo. Entonces, por ahí el objetivo es el mismo, con un método de trabajo diferente. Método de trabajo que tiene claramente que ver, no ya con la historia de quienes eran autoridades anteriores, sino con la historia personal de quienes están llevando a cabo la tarea en ese momento particular. ¿Sí? Por eso esto forma parte también de los contenidos fantasmáticos, lo que supone tener o no tener trabajo para esta gente. Bueno, a ver, pasando, quedan 15 minutos. A ver. Quiero ver otras frases en relación a otros temas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a tomar, a ver esta frase, por ejemplo, que dice, nosotros estamos siempre en la línea de batalla, sin distinción de personas, si tienen una obra social, etcétera, etcétera. Primero, como decía Erika, ¿no? El nosotros, que se utiliza tanto acá como en la frase de abajo, para lograr lo que hacemos, ¿no?
otra vez, la primera persona del plural, necesitamos la colaboración de todo el equipo, ¿no? Ese nosotros, en tanto que después Mendel lo va a trabajar mucho con el tema de la cooperación. También voy a tomar otra vez la recuperación del trabajo en tanto ese sentido que se articula y generación de pertenencia con el espacio de trabajo, con el texto que ustedes tienen sobre el trabajo social frente a la organización prescindente. De toda la lectura que ustedes hagan, acá yo les dejo algunos indicadores para que ustedes vean en sus entrevistas algunos puntos y que vamos a ver con estas frases. Nosotros siempre hablamos de tendencias. Una institución puede ser prescindente o estructurante de la personalidad psicosocial en términos de modelo. Esta estructura, esta prescinde, ¿no? Pero siempre en realidad ocurren tendencias, siempre hay aspectos que generan satisfacción con otros que generan sufrimiento, algunos que generan frustración y malestar con otros que generan placer. En general las instituciones siempre oscilan en mayor o menor medida en estos sentimientos que producen en quienes trabajan allí. De todas maneras, esto es una cuestión casi económica, de peso. En aquellas que hay aspectos y factores de mayor satisfacción, nosotros en principio podemos decir que tiene una tendencia a ser estructurante de la personalidad psicosocial. Y aquellas instituciones que generan mayor sufrimiento, displacer, frustración, violencia, etcétera, seguramente haya aspectos en su organización que tiendan a prescindir de quienes trabajan en ella. Ahora vamos a ir viendo unos puntos. Entonces, ¿cuáles serían las instituciones, podemos decir, que generan estructuración de la personalidad psicosocial? Cuando acá hablamos de estructura, por eso es importante las palabras. No se queden con esta visión de la estructura como algo que encorseta, ¿no? Como que es algo rígido. La estructuración en términos psicológicos estamos diciendo que contribuye a armar, a sostener, a contener y a conformar una personalidad psicosocial, que es lo que Mendel reconoce, por ejemplo, como la socialización secundaria, la de la persona adulta. Y las instituciones tienen que proveer esa posibilidad, desarrollarnos secundariamente en una, como dice él, en proceso no identificatorio, y ahora vamos a ver por qué, que lo tiene que proponer las instituciones. Entonces, ¿cómo sería entonces una institución que genera estas posibilidades? Una institución que conozca los saberes de oficio. Fíjense que la frase que antes decía, yo tengo que salir a cortar calles, un poco es, no me estás reconociendo, ¿por qué tengo que salir yo a reclamar por algo cuando yo ya estoy convocado a trabajar por mi especialidad? ¿Sí? Entonces, la institución reconoce la expertise de los trabajadores, la trayectoria, los consulta, toma decisiones en función de sus aportes, los trabajadores participan en mayor o menor medida de la concepción de la tarea, modificaciones en la misma. Por ejemplo, a veces uno cuando ingresa a un trabajo puede estar ya bastante organizado, pero por ahí con el tiempo, después, o en equipo o individualmente, va generando con su expertise, no sé, novedades, genera nuevas alternativas, encuentra un nuevo método. Bueno, entonces a veces la institución puede también tomar estas novedades y hacerlo formar parte de la tarea por escrita, como decimos, como ahora, esto es parte ahora también del trabajo institucional que antes por ahí no fue pensado. Entonces, en ese sentido, la institución es flexible y se adapta activamente a su realidad. Pero entonces cuando los trabajadores son convocados para concebir parte de la tarea, y es como también decíamos, de evitar esta separación entre quienes planifican y crean y aquellos que solamente operan y reproducen, es un factor de satisfacción y de reconocimiento. Y forma parte de una tendencia que estructura la personalidad psicosocial, porque se valora ese aporte. Instituciones que también generan los espacios para formación continua. Entonces, mira, yo soy trabajador social, pero la infancia era una cosa del año 80 y yo tengo que seguir formándome, hay nuevos derechos, nuevas formas de intervención, nuevas prácticas. Entonces, la institución provee los recursos y el tiempo para que y también la exigencia puede ser de esa formación y que esa formación tenga resultados también después en la práctica. ¿Sí? Es un doble juego. Las posibilidades de generar producción de conocimiento, por ahí generar un ámbito de investigación, y que esa investigación, vuelvo a decir, también forme luego para ser parte de la concepción de la tarea y modifique algo de la tarea instituida, entonces se transforma al mismo tiempo en algo instituyente, un poco lo que les comentaba la otra vez con el ejemplo del centro que aborda el tema de la violencia de género, que siempre venimos comentando, que se creó un espacio, en un espacio donde ellos ya trabajaban, y tiene que ver con esto, con la producción y con la formación. Si la institución provee o no, si la facilita, si permite,
y le reconoce espacios de reflexión sobre la práctica, es decir, que sus trabajadores discutan sobre aquellos aspectos que le preocupan de su quehacer. No estamos hablando de lo gremial, que Mendel bien lo separa, sino es, por ejemplo, tenemos dificultades para poder llevar a cabo nuestra tarea en función del espacio que contamos. Entonces, discutamos sobre el espacio, a ver qué espacio necesitamos para que nuestra práctica sea más eficaz. Y eso puede ser un tema de discusión de los equipos de trabajo. Otro es, estamos viendo que estamos medio desfasados con los saberes. Acá hay algo que nos está pasando por arriba. Acá hay algo con la eficacia que no tiene que ver con que trabajemos mal, sino que hay algo que nos falta. Necesitamos formarnos más. Bueno, entonces quizás de esos espacios de reflexión surjan capacitaciones, formaciones, hacer maestría, doctorado, investigación, etcétera, convocar otros colegas, abrir una nueva área en un espacio de trabajo. Y eso también contribuye a estructurar la personalidad psicosocial. En la misma línea, estas condiciones para el desarrollo de la creatividad, ¿no? Entonces si te doy el espacio para que reflexionen, a ver qué surge de compartir. Por eso también esto que les decimos de trabajar en duplas, porque en general las ideas que uno aporta con la del otro, cuando se discuten, la tercera posición termina siendo en general, si son discusiones con argumento y profundas, termina siendo mucho más interesante que las originales de ambas personas. Entonces, cuando hay un trabajo así en equipo, como mencionaban acá, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Necesitamos la colaboración de todo el equipo, también es tomado, por ejemplo, aquí para las condiciones de creatividad. Y como ya sabemos en términos de Castoriadis, esto supone potenciar la imaginación radical, que como sabemos es lo instituyente, aquello que busca plasmarse en aspectos concretos y transformar lo institucional. ¿Sí? Entonces, la creatividad, y acá también se van para poder dar cuenta porque muchas veces es cercenada, aquellas prácticas que buscan cercenar la creatividad es porque intentan sostener lo instituido. ¿Sí? Aquellas instituciones que potencian y generan las condiciones para el desarrollo de la creatividad, la formación, la producción de conocimiento, son instituciones que sostienen y reconocen lo instituyente como parte de la adaptación activa de las instituciones a su contexto y a sus prácticas. ¿Sí? Entonces esto también para leer en las instituciones, en las entrevistas que les dimos, cómo aparece este tema. Y obviamente, bueno, los canales de comunicación, si están garantizados, si están promovidos, no solo al interior de cada grupo, sino entre sectores, por ejemplo en hospitales donde hay varios sectores, si hay espacios de encuentro, no ya solo del propio equipo, no con otros sectores, a veces de las jefaturas, etcétera, que son quienes llevan y traen qué están haciendo los otros. ¿Por qué? Porque un poco nos lleva a hablar, a ver si voy a saltar acá, si te parece acá, a este punto. La posibilidad de generar canales de comunicación, de encuentro entre sectores, de repensar la práctica, va a ser mucho más plausible entonces que el acto poder, tal como también lo plantea Mendel, pueda ser logrado. ¿Sí? Y como ya sabíamos, el acto poder, en la medida que se pueda lograr, genera efectos psíquicos positivos. Entonces, cuando acá uno ve esta queja, nosotros estamos siempre en la línea de batalla, nosotros estudiamos para personas, no para cortar calles, no puede ser que tengamos que salir a comprar algodones, aunque parezcan frases pequeñas o triviales, son todos aspectos que está dando cuenta de que se están cercenando los distintos aspectos que le permiten desarrollarse creativamente a sus trabajadores, y pueda estar no solo impidiendo el acto poder, sino al mismo tiempo generando efectos psíquicos negativos. Entonces, cuando una gente te dice estoy agotado, estoy estresado, ya no doy más, no puedo dar una gota más de sangre por este laburo, tiene muchas veces que ver con eso. Hay mucha gente que puede estar, hay gente que te dice, la verdad que yo estoy cansado, pero la verdad que acá la paso bien porque el equipo me sostiene, porque acá puedo aprender. Fíjense que es muy diferente cuando se expresan desde estas maneras. Y otra cosa es cuando ya estoy harto, si pudiese cambiarme de trabajo lo haría. Ahí está expresando un gran sufrimiento que en general tiene mucho que ver con este no reconocimiento de las instituciones de estos espacios de creatividad. Y como decimos, también tiene que ver entre estos efectos psíquicos y también en coartar el acto poder, es que no solo se cercena el acto, sino que también se pierde de vista la psicología del acto o el acto mismo inserto en el acto global institucional. ¿Sí? Por eso, quizás, esto es muy interesante, también la lectura de esta persona que dice, yo no vengo para cortar calles, muchas veces, desde la perspectiva, si quiere, ideológica o profesional, está perdiendo de vista quizás esta persona que quizás el cortar calles
el visibilizar una dificultad en la institución sea, entre otras cosas, realizada por otros compañeros para justamente recuperar el poder sobre los propios actos. Lo que están de alguna manera reclamando esta gente, que se va a cortar la calle para reclamar y visibilizar y hacerlo lo más social posible, es porque justamente lo que pretende es poder desarrollar su creatividad en el trabajo y no se lo están permitiendo por diferentes factores salariales, en recursos, en no reconocimiento del saber. Y obviamente que puede ocurrir que algunas personas después digan, yo no estoy para esto, o yo no, o alguien también puede decir, la verdad que yo no estoy formado para cortar calles, pero tengo que cortarlas porque no hay otra manera hoy, por ejemplo, de visibilizar el problema. Pero eso puede suponer, ese espacio de lucha y de resistencia, puede ser inclusive para que la institución trabaje mejor, justamente para poder apropiarse sobre el poder de los propios actos, aunque la gente no lo mire de esta manera porque no tiene este bagaje teórico. Pero en el fondo está reclamando o está evidenciando algo que la institución no le está permitiendo. Es decir, como decíamos antes, no me está permitiendo sublimar las pulsiones y deseos en un espacio que sea reconocido socialmente. Entonces, fíjense que acá podemos verlo por la positiva y negativa. Las instituciones que estructuran, quedan 2 minutos nada más, ¿no? Si se corta, si les pido, nos podemos quedar 10 minutitos más, se los agradezco al que pueda, para que más o menos sigamos avanzando en estos indicadores que creo que les va a venir bien para sus entrevistas. Fíjense que aquellas que estructuran son aquellas justamente que priorizan la socialización entre pares, esto de estar en el propio grupo, en los sectores, aquellos lugares donde están institucionalizados espacios de encuentro, ¿sí? de circulación de saberes. Esas son instituciones que generan estructuración. Y obviamente por la negativa, aquellas que cercenan, no permiten, que incluso hace que los propios trabajadores después no los reclamen o naturalicen que los espacios no son para eso, también generan sufrimiento en la tarea y obviamente son más prescindentes. Y obviamente este tipo de instituciones que estructuran la personalidad a partir de los vínculos intersubjetivos son las que, como les decía antes, favorecen la socialización secundaria no identificatoria frente a aquellos aspectos más de orden psicofamiliar, ¿sí? En aquellos donde se mueven más por emociones, donde los personajes aparecen infantilizados, donde se mueve más lo emocional que lo reflexivo. Esto en términos de Pichón Rivière uno podría decir que en general en las instituciones más psicofamiliaristas, es decir, de la socialización infantil, se pasa de la emoción a la acción. Por eso muchas veces es, siento algo, entonces insulto, me peleo, no hago la plancha, dejo de trabajar. En cambio, las instituciones que buscan la socialización no identificatoria entre pares, entre adultos, sin un imago, hay una figura del liderazgo ubicada en el ideal del yo, en general son instituciones que comparten entre pares y hay un aspecto que donde la reflexión es clave, la argumentación, la fundamentación, intentar comprender por qué ocurre lo que ocurre, generar transformaciones a partir de los saberes y la trayectoria, negociar, entonces se mueven de otra manera con ese contenido. Entonces hacen la tríada. Emoción, sí sienten, esto del agotamiento, sí lo puedo sentir, pero después, antes de pasar a la acción, hay un espacio de reflexión. Y después, lo que se genera en acción es una cuestión que está pensada lo más racionalmente posible para resolver la situación que está ahí. Por eso les decía que aquellos que por ahí cortan una calle, quizás sea una acción reflexiva, visibilizada para poner en tensión esto de lo no dicho institucional, para generar una modificación, ¿sí? No es, me siento mal, pateo las puertas de todos, también puede ocurrir momentos así, pero la idea es modificarlo. Entonces, la diferencia entre un espacio psicofamiliarista y un espacio de socialización no identificatoria de adultos es justamente la etapa de reflexión. Esas son las que las definen claramente. Las instituciones psicofamiliaristas y por tanto también prescindentes justamente apelan meramente a lo emocional y a la acción directa, no a la reflexión. Y en realidad en las prescindentes directamente abandonan, ni siquiera interesan lo que haga cada uno